Bienvenidas, bienvenidos a nuestro evento del día de hoy, a nuestro TED Circle. De seguro ustedes se preguntarán qué es un TED Circle. Eso es lo que siempre nos preguntan al iniciar. Y la verdad, si ninguno de ustedes sabe, no se preocupen. Así mismo es, así mismo pasa. A veces nos pasa eso desde el inicio. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez les ha pasado que están viendo una charla TED y escuchan alguna de las ideas y dicen, ay, qué interesante, yo quisiera hacer una pregunta? O sí, a mí también me ha pasado lo mismo, yo quisiera compartir esto. O no, yo no estoy de acuerdo con lo que esta oradora u orador está diciendo y la verdad no va por ahí. En mi caso no es así. Entonces, el TED Círculo es precisamente ese espacio en el que se va a compartir, ¿no es cierto?, con los invitados a nuestro evento, qué opinan sobre la charla, qué opinan sobre la temática, si es que ustedes creen, están en desacuerdo, están de acuerdo con lo que se presenta y sobre todo si es que se les ha presentado en su vida diaria. La idea también es que ustedes de su experiencia nos digan, sí, lo que este orador está diciendo me ha pasado. Y de hecho, esta es una de mis opiniones respecto a lo que me pasó. Entonces, más o menos esa es la idea de nuestro TED Circle. La idea es también que ustedes se sientan en la libertad de compartirnos todo lo que les parece interesante en la charla. Y recuerden que cualquier cosa que ustedes nos compartan siempre será muy enriquecedora para nosotros y también para los speakers. Muy bien, emocionados. Yo sí estoy súper emocionada. Siempre nos emociona ver que uno de los speakers termina la charla y todo ha salido así hermoso. Entonces, mi primera pregunta, voy a lanzarles la pregunta básica, ¿no es cierto?, para empezar esta conversación. ¿Quiénes de ustedes ha estado anclado alguna vez a un neuromito? ¿A cuál neuromito? Esa es la pregunta básica. Hablando desde mi punto de vista, que me desenvuelvo más en la psicología, los neuromitos también estarían relacionados a lo que son las etiquetas negativas que uno le puede dar a otra persona. Decirle, tú no puedes hacer esto porque no tienes desarrollado tal capacidad. Entonces, más bien ella nos expande nos da esa apertura que sí podemos, todo con un método de aprendizaje correcto, se puede, porque en sí hay personas que, por ejemplo, a mí me decían que soy más auditivo. Entonces, Ujú. quizás al decirme eso me ponen la etiqueta y yo me apego más a eso, cuando en realidad podría ser más visual, más táctico, qué sé yo. Entonces, comparto esto de que tiene toda la razón. Creo que más bien se debería de buscar una metodología que vaya acorde a cada quien y no conformarnos con la información fácil que encontramos en Internet, o en TikTok o lo que sea. Justamente el neuromito es precisamente el que se mencionó en la charla, justo este de los lados del cerebro. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, yo estudié ingeniería civil, conversé con un amigo y decíamos eh, que, por ejemplo, los arquitectos, ellos se encargan más del diseño y demás, y que por lo tanto posiblemente tienen más desarrollado ese lado. Y algo en lo personal que me pasó fue que yo también siempre he sido mucho de matemáticas, cosas técnicas, pero también me gustaba mucho la música, me gustaba hacer música, pero siempre consideré que no era bueno para eso y creo que eso fue un sesgo debido a estos mitos neurológicos. Y algo que también me llamó bastante la atención es que habló de la pseudociencia y cómo es más fácil divulgar la pseudociencia que la ciencia verdadera. Y sí es algo grave, porque de nuevo, algo que pude vivir en carne propia fue que mi abuelo se enfermó de cáncer y, digamos, él se puso a investigar en internet y descubría cosas como, recuerdo un video que me llegó a contar todo emocionado diciendo, no, que el cáncer es solamente un hongo y se le puede combatir de tal forma. Y, o sea, me dolió porque de alguna manera crea una falsa expectativa. Creo que trae muchos problemas, en realidad, digamos, como sociedad y a las personas en sí como tales. Como menciono yo, esa falsa esperanza me dolió bastante y fue debido a una pseudociencia.
Yo quería comentar que no solamente estos neuromitos están asociados al conocimiento como tal, sino también a la cultura, porque hay un montón de neuromitos asociados a la masculinidad y a la feminidad, por ejemplo. Muchas veces asociado es que los hombres pensamos de tal manera y las mujeres piensan de tal otra manera, cuando esto no tiene ningún tipo de sustento. Y esto que hablaban del cerebro, por ejemplo, del cerebro izquierdo, derecho, también se ha asociado muchas veces como el cerebro masculino y cerebro femenino. Incluso había un terrible libro que se llamaba Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, algo así, marcando como que realmente son dos cerebros, dos masas grises totalmente diferentes cuando no existe ningún tipo de sustento para esto, sino más bien es algo muy cultural y mucho de la educación y mucho del ambiente. Entonces creo que no podríamos hablar de neuromitos sin hablar también de qué cultura venimos, porque estoy seguro también que los neuromitos en Occidente no son lo mismo que los mitos en las sociedades que no son parte de este mundo capitalizado y globalizado en el que vivimos nosotros por ahora. Y también, bueno, entonces creo que en ese sentido todos nosotros nos hemos visto envueltos en un montón de estos tipos de constructos de cómo debemos o no debemos pensar. Entonces, y básicamente esa ha sido mi experiencia, que nos han dicho, es que los hombres no son emocionales y las mujeres son emocionales. Y también tenemos una etiqueta de que ser emocional está mal, de alguna manera. Entonces, eso ha ido construyendo un montón la manera en que nosotros vemos. Pero algo que sí me parece muy interesante es que no, o sea, para mí no debemos de estigmatizar el uso de las redes sociales y de las plataformas como decir que necesariamente todo el conocimiento que se produce a través de estas redes son pseudociencias. Realmente sí se puede divulgar y se puede hacer ciencia desde las plataformas, y de hecho creo que eso es exactamente lo que se debería hacer, porque no se debería satanizar a las herramientas que tenemos, sino más bien aprenderlas a usar para cómo llevarlas a un fin positivo. Eso es lo que yo creo. Sí, justamente respondiendo a la pregunta, yo he estado siempre en neuromitos como toda mi vida. El que más me ha marcado es justamente este de que yo no tengo desarrollada la parte de las matemáticas, sino más bien el lado artístico. Entonces, toda mi vida yo he sido bailarina o he estado actuando pues en cosas artísticas, lo cual me ha encantado y ha formado una parte súper importante de mi vida. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si es que me hubieran ayudado un poco con esa dificultad de las matemáticas? Porque lo que recuerdo en mi experiencia con la dificultad que tuve es que siempre eran cosas súper estructuradas, de aprenderme y memorizarme tablas de multiplicar. Entonces, tal vez es importante también irnos a los otros campos del cerebro, estimular todos los campos del cerebro, estimular desde la vista, desde la audición, desde lo táctil, porque somos seres integrales que percibimos y aprendemos de todas esas formas. También es importante reconocer que el aprendizaje es significativo cuando tiene varios estímulos que son importantes para nosotros. Entonces, estoy muy de acuerdo con todo lo que dijeron los compañeros. Creo que las redes sociales son un gran método para difundir, una gran fuente para difundir información verídica, pero tenemos que también ser súper críticos con lo que vemos. Y eso es algo que no nos enseña mucho la academia, no nos enseña mucho la escuela, no nos enseña mucho la universidad. Yo fui crítica hasta que llegué a mis prácticas preprofesionales y me di cuenta que muchas de las cosas que aprendí no son así. El ser humano no es causa y efecto, es más allá de eso. Entonces creo que es importante que también la salud mental, aparte de tener este acceso de gratuidad, que es algo que a mí me mueve mucho, el luchar por una salud mental de calidad y de acceso gratuito, aparte de eso tiene que enfocarse mucho en los programas de prevención y promoción para difundir estas cosas a la gente, para difundir que no está bien si nos encajan en un neuromito, nos encajan en una etiqueta, que más bien eso puede ser perjudicial para nuestra vida. Entonces, concluyendo un poco con mi historia, nunca tuve el chance de ir más allá y ver si es que realmente me costaba como muchísimo las matemáticas o solamente no tuve la oportunidad, porque ya me dijeron como, tú no sirves para las matemáticas, entonces ahí quedó el tema de las matemáticas. Entonces sí, es lo que quería compartir. Te agradezco mucho, Paula. Muchas gracias por sus comentarios. Ahora quiero saltar un poquito justo lo que mencionaron algunos de ustedes. ¿Qué les parecen las redes sociales como una de las herramientas, ¿no es cierto?, que tenemos a la mano precisamente para la divulgación? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es realmente una alternativa? ¿Tenemos más alternativas además de las redes sociales?
¿cómo podríamos aprender a usar las redes sociales? Precisamente esa es una de las premisas que tuvimos nosotros. Yo formo parte de un laboratorio de divulgación científica que se llama Conciencia de la Universidad Católica y esa fue la premisa nuestra. ¿Cómo divulgamos ciencia a través de redes sociales? Entendiendo que las redes sociales no son, yo creo que no es la pregunta si las redes sociales son el camino o no. Las redes sociales indiscutiblemente son el camino porque son la herramienta de comunicación más grande que ha creado la humanidad en toda su historia. Entonces, no ocuparlas sería un error terrible para todo, no solo para la ciencia, sino para cualquier sistema de comunicación. Las redes sociales deben ser el camino. En ese sentido, también tenemos que entender para qué se utilizan las redes sociales. Indiscutiblemente también todos utilizamos las redes sociales para entretenernos. Esa es la función de las redes sociales. Después de un largo día de trabajo, después de un largo día de estudio, yo no quiero llegar a mi casa y que alguien me eduque a través de redes sociales. Eso no pasa, eso no existe. Entonces, más bien la pregunta a nosotros, los divulgadores de ciencia o a los medios de comunicación o incluso a los mismos científicos, es cómo logro divulgar el conocimiento que estoy creando con las maneras en las que tú quieres enterarte. Porque muchas veces, y algo que estaba escuchando en el TED Talk que escuchamos, sí está bien, es verdad que tenemos que educar a las personas a ser más críticas, pero en este momento no nos podemos sentar a pensar cómo cambiar la forma en que el consumidor está consumiendo el contenido, sino más bien cómo nosotros como creadores de contenido tenemos que adaptarnos a estas maneras. Yo creo que parte de todo esto también nace de uno mismo, nace de despertar en las personas el interés por aprender, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, TikTok tiene un algoritmo que te muestra cosas en base a tu gusto. Y si, no sé, solamente te gusta ver bailes, solamente te gusta ver, no sé, chismes, ese tipo de cosas, te va a seguir y te va a seguir y te va a seguir mostrando. Yo opino que, eh, como dijo también Joana, también había mencionado algo así de las redes sociales, nadie va a, o no sé, bueno, puede que haya algún crítico que vaya a indagar si es que el contenido es científico o no, pero en sí, José también mencionaba que el contenido que nosotros tenemos que dar a conocer tiene que ser de cierta forma entretenida, porque prácticamente eso es lo que busca el público. Pero cambiar esa información, esa pseudoinformación a información certeras, a información que se demuestre científicamente comprobada. Entonces, creo que más bien la problemática sería cómo hacer esa información científica entretenida, que eso es lo que el público busca prácticamente en las redes sociales, para que de alguna u otra forma se entretenga y se informe de una manera correcta. Entonces, creo que más bien vamos a ese punto en las redes sociales. Sí, justamente estaba escuchándolos hablar y creo que llego al mismo punto que es que la ciencia y lo que es entretenido, lo que es divertido, no están peleados, contrario a lo que nos han hecho creer por mucho tiempo, ¿no? Que la ciencia necesita como un montón de seriedad y un lenguaje súper técnico, pero vemos que eso no es lo que funciona. El lenguaje súper científico, dar datos que no podemos entender, cifras, no es lo que realmente engancha y a pesar de que sea importante, creo que es súper importante también centrarnos en esta parte de que sea algo que le enganche a la gente. Entonces, creo que y un poco mi propuesta es como que las entidades del gobierno, las instituciones públicas, privadas de conocimiento, las universidades puedan invertir en justamente lo que nos contaba José, en un centro que cree contenido para redes sociales, que sea información científica inmediata, rápida, porque también hay que tomar algo súper en cuenta y es que toda la información que vemos en redes sociales es súper rápida, los videos de TikTok de 15 segundos, de un minuto máximo, la gente no se suele quedar más tiempo. Entonces creo que es súper importante que cuando tenemos identificado esto y qué es lo que está funcionando y qué es lo que no, se puede invertir en lo que realmente funciona para hacer esta difusión mucho más grande y más simple y al acceso de todos. Creo que aquí podríamos ir al siguiente punto. Nosotros cuando estábamos conversando sobre precisamente esta charla nos surgió esta duda. Las generaciones actuales saben un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. ¿Consideran que nos hemos perdido tal vez en un mar de información
sin sustento. Tal vez el problema es que hay demasiada información. Precisamente ese es el concepto que existe de infoxicación, que nos estamos viendo por primera vez en la historia de la humanidad envueltos en el acceso más fácil que nunca a toda la información que pueda existir. O sea, como por ejemplo lo que se sabe que para leer toda la Wikipedia tendrías que tomarte 14 años sentado leyendo y después te tenías que tomar toda la vida y la información siguió y siguió y siguió. Y hay información sobre un montón de campos de conocimiento que simplemente no lo puedes saber todo. Entonces, realmente sí, ese es algo súper complicado el hablar de cómo profundizar un tema en un momento donde hay demasiada información y no solo eso, sino que el acceso a la información es súper fácil y la información está metida alrededor de entretenimiento y redes sociales y comunicación. Entonces, realmente por eso ese mismo es el reto de cómo haces a la información que tú estás dando llamativa, porque está, como tú dices, va a estar en un mar de información, va a estar en un mar de contenido. Y en redes sociales, por ejemplo, sacas un video sobre divulgación científica, sobre un tema, sobre cáncer, sobre lo que sea, no estás compitiendo solo con temas parecidos al tuyo, estás compitiendo con videos de perritos, con videos de gatitos, con videos de gente bailando. Entonces tienes que hacer que necesariamente tu contenido sea llamativo entre todo ese mar de información. Sí, justo esa era la siguiente pregunta. Ahora que tenemos tanta información, ¿cómo creen ustedes, cada uno en su área? Ahorita, no sé, obviamente la respuesta no va a salirles ahorita, ¿no es cierto? No es una respuesta fácil, por supuesto, pero ¿cómo se les ocurre a cada uno de ustedes en sus áreas, bajo su experiencia, qué podríamos hacer? Sí, justamente creo que esa ha sido como la base de toda mi práctica preprofesional, porque me ha pasado que llegan un montón de personas buscando, ¿no? Atención psicológica, que es a lo que yo me dedico, con un montón de mitos de psicología, con un montón de cuánto tiempo me va a tomar este proceso me va a tomar años, me vas a pedir, no sé, que te cuente mis sueños. Entonces, claro, vienen con un montón de información que buscaron en internet también, como, me leí este libro de autoayuda o, no sé, este coach hizo un análisis, ¿no? Entonces, creo que es súper importante y lo que yo he hecho como desde mi campo es empezar antes de cualquier tratamiento psicoeducándole a la gente sobre lo que es la psicología, sobre lo que busca la salud mental, sobre cuáles son las bases, por qué es importante la evidencia científica en este campo, que muchas veces la psicología ha sido desprestigiada, ¿no? Por movimientos o por enfoques que no se basan en evidencia científica, que más o menos son las cosas y las teorías de lo que se les ocurrió. Entonces, claro, es tratar de limpiar el nombre de la psicología mostrándoles un poco de lo que es y también aplicándolo en la práctica, porque yo no puedo hablar de psicología basada en ciencia si es que no es lo que hago. Entonces, yo siempre empiezo psicoeducándole a mis pacientes sobre eso y también justamente como tú decías, Mónica, hablando de eso en mis círculos cercanos, con mis amigos, con mi familia, haciéndoles ver que la salud mental está en todo y atraviesa absolutamente a todas las áreas de la vida y que sin salud mental o sin una salud mental pues que sea estable, no podemos hacer mucho, tenemos un montón de problemas. Entonces creo que eso, y también usando las redes sociales, claro que sí, compartiendo cosas sobre salud mental en mi Facebook, en mi Instagram y cosas pues que sí sean como que despierten curiosidad. Sí, y quería solo comentar un poco lo que dijo Paula, que me parece muy interesante y porque muchas veces estábamos hablando como que la ciencia y la pseudociencia, pero realmente también son categorías que a veces podrían resultar incluso un poco en cuestiones de un poco también cuestiones de clasismo, un poco en estas cúpulas académicas también, porque por ejemplo, como dice Paula y también yo que estudié comunicación, nuestras materias muchas veces han sido nombradas como pseudociencias, por ejemplo, y no, y en algunos campos, según algunos enfoques, ni siquiera, o sea, van a ser considerados algunos como materias que ni siquiera deberían ser estudiadas porque no se pueden hacer con los mismos análisis que la biología, que la microbiología. Entonces, realmente ese es el problema, que ni siquiera podemos separar entre lo que sí deberías saber y lo que no deberías saber y cuál es la verdad. Y al encontrarte en un mar de información, también te das cuenta que la verdad ni siquiera es absoluta como para decirnos nosotros esto es lo que debo informar y esto es lo que no debo informar. Yo pienso que profesionalmente, por ejemplo, en métodos de aprendizaje, no se da en sí
la información como tal, o aquí está, tienes que aprenderte esto y ya te lo sabes, sino más bien algunos profesores no nos daban la información, sino, como se dice, nos daban la duda, nos daban la curiosidad. Entonces, para que ese mar se haga un poquito más hondo, yo creo que ese sería la respuesta prácticamente. No generarle la información fácil a los usuarios, sino generarle más bien la curiosidad, generarle la duda. Eh, Pienso que eso sería más acogedor para que nosotros tengamos un aprendizaje mucho mejor. Les quiero agradecer un montón por toda su generosidad, por todo lo que nos han comentado. Yo creo que de lo más enriquecedor de estas experiencias es que, por ejemplo, yo no soy muy buena en redes sociales, pero después de escucharles a ustedes digo, es que es verdad, si no es por ahí, esa es una muy buena herramienta, no es la única, pero es una herramienta grande. También lo que decía José, lo que decía Stalin y Pau, a veces en ciencias como la microbiología es facilísimo porque esa es una ciencia exacta. Entonces la gente como, ya, es ciencia exacta. Pero sí, es más, yo tenía profesores que decían que la psicología era una pseudociencia cuando no es una pseudociencia. Entonces creo que es muy interesante todo lo que ha salido aquí. Les agradezco un montón por su tiempo y por toda la generosidad al contarnos sus historias y sus puntos de vista. Muchas gracias. Gracias. Chao. Que les vaya súper bien. Gracias. Gracias. Gracias a todos, un Chao. gusto. Nos vemos. Chao, un gusto. Gracias.